A través de este taller vamos a trabajar el módulo 1 y el módulo número 2, donde vamos a conocer elementos claves que van a permitir a ustedes ubicarse en la categoría destacado. Mi nombre es Carla Almonacid, soy doctora en educación y hace 6 años estamos realizando talleres de portafolio docente, donde hemos ido construyendo algunos tips que han permitido que quienes participan en nuestros cursos, gratuitos o pagados, puedan acceder a este destacado que en el fondo todas anhelamos, ¿verdad? Es como, por eso hoy día también ustedes están conectadas hoy día a este taller. Comenzamos entonces preguntándonos, ¿tengo que realizar este portafolio? ¿Tengo que realizar tareas? Y lo primero que nos preguntamos es, ¿por dónde comienzo? ¿Comienzo por el módulo 1, cómo está ordenado el portafolio? ¿O es importante que hayan ciertos elementos que considere antes de iniciar el portafolio? El primer consejo que yo podría darles es que el módulo que primero yo debería elaborar es el módulo de la clase grabada. ¿Por qué? Porque algunas de ustedes ya la próxima semana ya comienzan a ser grabadas. Probablemente algunos hay colegios que ya fueron grabados esta semana y otros van a ser en agosto, en septiembre, en octubre, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, tengo que tener la certeza que cuando me avisen, que me pueden avisar 15 días antes, 20 días antes, tengo que tener mi clase grabada. Entonces, a lo largo de este taller, yo les voy a entregar tips pensando en qué clase ustedes están pensando para que sea grabada. Luego que yo realizo el módulo 2, o sea, preparo mi clase grabada, comienzo a realizar el módulo 1 de planificación y evaluación. Pero al mismo tiempo tengo que ir pensando en este trabajo colaborativo. En el taller de hoy día vamos a trabajar dos módulos. Un próximo taller vamos a trabajar lo que es el trabajo colaborativo, pero también tengo que ir pensando en este trabajo colaborativo porque no lo puedo dejar para el final porque me piden ciertos datos que requiero tiempo para diagnosticar, para ver avances, para ver resultados. Por lo tanto, en 2 semanas o un mes no puedo hacer algo de todo lo que me piden, que son algunos datos que tengo que entregar. Entonces, como sugerencia, preparar mi clase grabada, luego ya comenzar con el módulo 1 y 3 de este trabajo que realizo. En educación parvularia son las más premiadas porque tienen más tareas en este portafolio. Y el módulo 1 corresponde a la tarea de planificación y evaluación, la tarea 2 que es de análisis de la implementación, la tarea 3 de reflexión pedagógica. Y en este módulo nos vamos a dar cuenta que todo nace a partir de la caracterización. Una buena caracterización me puede llevar al demostrar destacado a lo largo de todo este módulo. En el módulo 2 tengo que preparar mi clase grabada y también tengo 9 elementos que debo demostrar en esta clase grabada y que va a depender de los minutos que yo realice, ya sea si estoy en sala cuna, si estoy en nivel medio o nivel de transición. De acuerdo a eso, el manual me presenta ciertos minutos donde van a grabar esta clase. Y por último, el trabajo colaborativo, que tengo que trabajar con pares, ¿verdad? Con más educadoras, equipos de trabajo que yo pueda realizar también, ¿verdad? Multiprofesionales, pero también puede ser que si es que yo trabajo sola, lo puedo hacer con alguna red de apoyo. Cuando preparo el trabajo colaborativo, tengo que saber también que la tarea A yo la puedo tener igual a una colega que trabaje, que sea educadora de párvulo, educadora diferencial, profesora de básica, pero la tarea B no. La tarea B y C son propias de mi portafolio y no pueden ser iguales a otra persona que entregue este portafolio. También es importante saber que en el portafolio puede existir plagio y el plagio se da en el trabajo colaborativo cuando tengo una tarea parecida de la tarea B o C. Pero también se puede dar cuando yo he copiado cierta información de alguien que probablemente pudo haber hecho el portafolio en el mismo año o en años anteriores, desde que comenzó esta entrega de portafolio docente. Entonces,
Aunque suene un poco egoísta, tengo que saber que la tarea uno es mía y yo puedo comentar qué es lo que yo hago, pero no puedo compartirla porque finalmente es mucho el tiempo que le dedico a esto y frente a dos portafolios de un mismo año con párrafos muy parecidos, aparecen los dos portafolios con plagio. Entonces, esos son algunas de los consejos que yo les puedo dar antes de iniciar su portafolio, que es importante considerarlo. También es importante dar a conocer que siempre tengo que ir revisando el manual. Aunque participe en capacitaciones, en talleres, aunque en el colegio o en el jardín nos reunamos para trabajar este portafolio, siempre de lo que debo hacer, la respuesta va a estar en el manual. Todos estos módulos son parte de la plataforma donde ustedes tienen que ir ingresando para ir dando a conocer ciertas tareas, que además cada tarea está marcada por ciertos caracteres que ustedes tienen que cumplir y en esos caracteres tienen que demostrar este destacado. ¿Con qué elementos mínimos cuentan o contamos para elaborar este portafolio de educación parvularia? Estos son los mínimos porque además yo puedo revisar en la Subsecretaría de Educación Parvularia, en la página de Docente Más, donde aparecen ejemplos también de cuándo me puedo ir ubicando en la categoría de destacado o cuándo puedo mostrar un desempeño básico para que ese desempeño no sea el que yo estoy demostrando. Pero también hay ciertos elementos mínimos como por ejemplo el manual que tengo que tenerlo, consultarlo, si lo quiero tener impreso, rayarlo y marcando cada una de las tareas. También tengo las rúbricas, que las rúbricas lo que me dan a conocer a mí es decirme cuándo yo puedo ubicar en la categoría de básico, de competente o destacado. Por lo tanto, sé lo que me van a evaluar y qué es lo que yo tengo que demostrar. También están las bases curriculares porque el módulo 1 y el módulo 2 nace desde las bases curriculares. Por lo tanto, también yo tengo que evidenciar el conocimiento que yo tengo de las bases curriculares. Y cada tarea del portafolio, ustedes a través del manual van a revisar que cada tarea del portafolio se relaciona con el marco para la buena enseñanza, con algún estándar del marco para la buena enseñanza. Por lo tanto, también este marco para la buena enseñanza me ayuda a mí para poder visualizar qué es lo que debo demostrar en este trabajo colaborativo, en esta planificación, en esta clase grabada, en esta evaluación que voy a hacer, en la caracterización, en cada una de las tareas del portafolio. Entonces, ¿cómo yo logro enfrentar esta evaluación docente en la educación parvularia? El primer módulo corresponde a las tareas de planificación y análisis y reflexión. Esas son las tareas que yo tengo para este módulo. En la tarea uno me piden la tarea A, B y C, ¿verdad? Y en cada una de estas tareas yo tengo ciertos caracteres que demostrar. La primera tarea, que es la caracterización, es la tarea más importante del portafolio. Esto es igual que un árbol. La caracterización son las raíces. Si yo demuestro muy bien la caracterización y el conocimiento que tengo de mis párvulos, todas las otras tareas me van a ser mucho más fácil poder demostrarla porque cuando yo caracterizo bien a mi grupo de estudiantes que atiendo, mis párvulos, voy a ser capaz de demostrar una experiencia de aprendizaje que comience y que yo haya planificado desde las características de los párvulos. Voy a poder fundamentar una de las experiencias que yo escoja a partir de las características de los párvulos. Entonces, cuando comienzo esta caracterización, me tengo que dar cuenta que ahí es donde tengo que tener toda la información de los párvulos para poder avanzar en las siguientes tareas. A veces creemos que es mejor comenzar de la experiencia de aprendizaje, de lo que me imagino que pueden
trabajar los estudiantes y de ahí voy a la caracterización. No, siempre tengo que comenzar de la tarea A, que es la primera y la más importante que tengo que demostrar. ¿Cómo caracterizo a mis niños y niñas? Lo primero que me dicen en el manual y en la rúbrica es que debo demostrar las consideraciones al planificar, es decir, las características de los párvulos y cómo éstas inciden en el aprendizaje. Por lo tanto, como nosotras las educadoras somos diseñadoras del aprendizaje, ¿verdad? Diseñamos este aprendizaje para que los párvulos aprendan. Este diseño nace desde el conocimiento que nosotros tengamos de ello. Y además tenemos que demostrar que somos capaces de darnos cuenta que existe una diversidad de estudiantes, que no todos nuestros estudiantes son iguales, sino que existen por lo menos dos o tres grupos dentro de esta diversidad. En la práctica, nosotros sabemos que hoy día tenemos un grupo de estudiantes y ya no hay dos o tres grupos, sino que cada niño es un grupo aparte y tenemos que atenderlo a partir de cómo lo conocemos, sus necesidades, características, ¿verdad? Intereses, conocimientos previos. Pero aquí por lo menos tengo que, para ser destacada, tengo que demostrar dos o tres grupos que existen dentro de mi grupo que yo atiendo de párvulos. Entonces, cuando me preguntan caracterice a sus niños y niñas, hay ciertos elementos que yo tengo que considerar. ¿Cuál es el primero? Que tengo que pensar en que tengo que redactar esta información, pero la redacción tiene que ser comentando también cómo recogí esa información. Yo no puedo solamente dar características de los párvulos si es que yo no recogí información. Y para demostrar esta tarea, yo tengo que describir a los estudiantes desde sus intereses, de sus inquietudes, desde sus necesidades educativas que ellos puedan tener, desde sus áreas de desarrollo, desde sus conocimientos previos en relación a las bases curriculares, ¿cierto? Que todo ese conjunto me demuestra este destacado que tengo que dar a conocer. Pero además, como el portafolio es parte, y eso es importante que lo consideremos, el portafolio es parte de nuestro desarrollo profesional docente. Y un buen desarrollo profesional docente es aquel educador que es capaz de investigar y recoger información y desde ahí diseña una experiencia de aprendizaje. Entonces, cuando yo comienzo a redactar esta tarea, tengo que considerar que yo recogí información y pude haber recogido información de las familias, de las educadoras del año pasado, de algún diagnóstico, alguna encuesta que realicé a los padres y apoderados, pero también puedo recoger información de la teoría. Quizás hay algún autor que en una frase muy corta, porque no es necesario que sean párrafos de lo que menciona un autor, pero también puede ser, por ejemplo, que yo necesito buscar teoría del desarrollo evolutivo de mis estudiantes de 3 años, por ejemplo, que estoy atendiendo. Entonces, lo primero cuando redacto esta información, tengo que decir desde dónde obtuve esta información. Puede ser también que lo obtuve desde la observación. En el mes de marzo me dediqué a observar a través de pautas, apliqué encuestas a la familia, entrevisté a la familia, me entrevisté con la educadora del año anterior. Y así voy redactando que fui construyendo, recogiendo esta información. Luego tengo que describir cuáles son los intereses y necesidades que tienen los estudiantes hacia el aprendizaje. No es lo mismo describir y caracterizar a estudiantes de 18 meses que caracterizar a estudiantes de 2 años, de 5 años, ¿verdad? Por lo tanto, también tengo que dar a conocer, de acuerdo a su etapa evolutiva, cómo estos estudiantes se comportan, qué intereses tienen, qué necesidades tienen, cuáles son las habilidades sociales, socioculturales, motrices, cognitivas que ellos tienen. También es importante considerar la descripción de las etapas del desarrollo. ¿Dónde se encuentra mi estudiante? A los 18 meses, ¿cuáles son sus intereses?
qué habilidades puede desarrollar, cómo se comunica a los 18 meses, cómo se comunica a los 4 años, cómo se comunica a los 5 años, ¿verdad? Y desde ahí tengo que también dar a conocer que yo tengo conocimiento de eso. En el cuarto punto, describo también los conocimientos previos y habilidades. Y este punto es clave para relacionarlo con las bases curriculares y los ámbitos. Por lo tanto, yo tengo que dar a conocer cuáles son los conocimientos previos que tienen mis estudiantes de los distintos ámbitos de las bases curriculares. Y por último, tengo que, como decía anteriormente, tengo que dar a conocer sus formas de aprender, cómo aprenden mejor, visualmente, auditivamente, kinestésicamente, de qué manera ellos adquieren de mejor manera el aprendizaje, pero además tengo que tratar de agrupar a mis estudiantes. Cuando voy describiéndolos, los puedo ir agrupando. Y con estos 5 elementos me voy a ubicar en la categoría de destacado, pero no me puede faltar ninguno de los que yo voy presentando. Entonces, cuando comienzo a redactar la tarea, hay ciertos elementos claves que tengo que considerar. Por ejemplo, tengo que decir de qué nivel corresponde mi caracterización que estoy haciendo, cuántos niños y niñas tengo en mi nivel, cómo fui recogiendo esta información a través de un diagnóstico integral, ¿cierto? Y también ya comienzo a dar a conocer cómo es su desarrollo cognitivo. Logro identificar ciertos grupos de estudiantes. Siempre voy a tener estudiantes que están aventajados, estudiantes que están en proceso de desarrollo y estudiantes que están en proceso más lento o no han logrado los aprendizajes. Y yo puedo también dar a conocer cómo se ubican estos grupos dentro del aula. También es importante que yo dé a conocer habilidades por ámbitos. Por ejemplo, mencionar cómo están en el ámbito de desarrollo personal y social, qué conocimientos tienen logrados, qué conocimientos les falta por lograr. También cómo están en relación a la autonomía, sus rutinas, en lo que es la comunicación integral, en la expresión oral, ¿verdad? El lenguaje expresivo. Y también tengo que hablar del ámbito de interacción y comprensión del entorno. Cómo representan este ámbito. ¿Por qué? Porque a partir de lo que yo describa acá, probablemente van a ser mis 3 clases o experiencias de aprendizaje que voy a dar a conocer. Lo mismo realizo con los vínculos socioafectivos. ¿Cómo son mis estudiantes con sus vínculos socioafectivos? ¿Cómo son las interacciones entre pares, con adultos? ¿Cómo se expresan, verdad? ¿Cómo logran enriquecer este ambiente de aprendizaje? Y es importante que cuando vaya dando a conocer características, tengo que ir dando ejemplos, porque quien lea mi portafolio tiene que irse familiarizando con este grupo de estudiantes, tiene que ir sintiendo que es real, que no es un documento teórico, sino que yo también trato de plasmar. Y aquí, cuando yo digo ejemplifique, es como decir, por ejemplo, Pedro y Francisca son estudiantes y los puedo nombrar aquí también. También tengo que dar a conocer cuáles son sus intereses predominantes en este grupo que estoy atendiendo. ¿Por qué? Porque esos intereses son los que yo después voy a presentar en mis experiencias de aprendizaje. Porque a partir de esta redacción de la caracterización, yo voy a fundamentar, y como yo les decía, desde ahí tengo las raíces para construir estas 3 experiencias de aprendizaje. Entonces, si yo menciono que a la gran cantidad de estudiantes le gustan los dinosaurios, quien lea mi portafolio va a esperar que exista una actividad de dinosaurios. Si yo digo que quiero reforzar las habilidades lógicas matemáticas, porque están muy débiles, probablemente también se espera que yo realice una actividad, una experiencia de aprendizaje relacionado con esa habilidad. Si yo menciono que a los estudiantes les gusta tocar, se entusiasma con distintas texturas, quien lea mi portafolio espera
que yo realice actividades relacionadas con eso. Por lo tanto, esta tarea muchas veces se considera como una tarea un poco alejada de las experiencias. Y lo importante aquí es que es la base desde lo que yo construyo durante todo el módulo número uno. Todo el módulo número uno se alimenta de esta primera tarea. Por lo tanto, a esta tarea necesito dedicarle tiempo y tengo que tener desarrollos cognitivos, describirlos, habilidades por ámbitos, vínculos socioafectivos y intereses predominantes o formas de aprender también. Tengo que tratar de demostrar esto en esta tarea de caracterización. Cuando ya tengo la tarea de caracterización, debo demostrar, ¿verdad?, estas tres experiencias de aprendizaje. Y en estas tres experiencias de aprendizaje, en la rúbrica, que también ustedes tienen que siempre tenerla para ir revisando, una de las primeras tareas es que yo seleccione el OA y seleccione un OAT, que el OAT es del ámbito de formación personal y social. ¿Por qué? Porque cuando redacte el objetivo de la clase, el objetivo debe tener una actitud. Y la actitud va a nacer desde el ámbito de formación personal y social. Por lo tanto, en esta tarea, cuando me piden escriba el OA y el OAT, ahí no me están evaluando nada. Pero sí tengo que copiarlos textual en la página de Docente Más y ahí solamente las copio. Cuando comienzan a evaluarme es cuando redacto los objetivos de la clase. Y ahí también revisen que mi objetivo de la clase sea coherente al OA y al OAT y que yo logre describir una experiencia de aprendizaje considerando distintos elementos dentro de la clase. Por ejemplo, el protagonismo de los estudiantes, que yo considere las características de los estudiantes que planteé anteriormente, ¿verdad? Y que logre este objetivo. Es decir, que yo demuestro que diseñé tan bien esta clase que va a lograr el objetivo de la clase. También me pide que en cada clase yo menciono los focos de observación, ¿cierto? Que también se llaman indicadores evaluativos en educación básica y media. Ustedes la llaman focos de observación, pero tienen el mismo objetivo a lograr, que es que yo dé a conocer que tengo conocimiento de dónde voy a observar o qué es lo que voy a observar de mis párvulos para darme cuenta en qué categoría de logros se van a ir ubicando. Y también en cada experiencia me piden las estrategias de evaluación. Entonces la primera tarea, y donde tengo que ser destacado, es en plantear el objetivo de la clase. Y podemos conocer que un objetivo de la clase debe tener verbo y contenido, debe tener habilidad o acción a realizar y debe tener actitud. ¿Qué nos dice la rúbrica? Nos dice que si nosotros nos ubicamos entre el verbo y el contenido y la habilidad o la acción a realizar, me voy a ubicar en la categoría de competente. Que para ubicarme en la categoría de destacado tengo que llegar al azul, que es la actitud. Y ahí en conjunto, ¿qué es lo que logro? Un objetivo integral, que tiene conocimiento, que tiene habilidades o desempeño de los estudiantes y que tiene actitud. Entonces, cuando yo redacto mi objetivo de la clase, debe tener un verbo, por ejemplo, el primer ejercicio, expresar oralmente sus necesidades, eso sería el contenido, a través de recursos gestuales, que está en verde, sería lo que van a hacer los estudiantes, y cómo se van a comportar cuando ellos estén realizando eso, que es la actitud, manifestando sus preferencias por algún objeto lúdico. Por lo tanto, el OA aparece desde la expresión oral, pero mi OAT tiene que ver con alguna preferencia de algún objeto lúdico. Entonces, cuando redacto este objetivo, tengo que cumplir con estos tres elementos y este objetivo tridimensional es el que me ubica en la categoría de destacado. Otro caso puede ser conocer el verbo, la importancia del agua para la vida humana, que está ahí el contenido. ¿A través de qué? Mediante un video explicativo. ¿Cómo se van a comportar mis párvulos? Comunicando su opinión en diversas situaciones de la vida cotidiana. De esa manera entonces yo redacto este objetivo de la clase. Cuando ya tengo redactado el objetivo de mi clase, tengo que llegar a mencionar
y describir esta redacción, que también tengo que hacerlo en una cantidad de caracteres que me pide la plataforma. Y cuando ustedes ya van trabajando en la plataforma y ya van escribiendo, se van dando cuenta cuántos caracteres les pide y cuántos les van quedando de acuerdo a lo que van avanzando. ¿Qué elementos claves debe tener esta redacción? Primero, tiene que dar a conocer el objetivo de aprendizaje y dónde se ubica este objetivo de aprendizaje, en qué ámbito, y mencionando también que está el objetivo transversal. Y luego mencionan ustedes el objetivo específico que ustedes quieren lograr en esta descripción de la clase. Por ejemplo, aquí dice, formuló objetivo específico orientado a que los niños y niñas pudieran identificar características de los insectos del jardín y expresar sus descubrimientos regulando sus emociones durante el trabajo colaborativo. Si yo tengo aquí y menciono características de insecto del jardín y expresar sus descubrimientos, en la caracterización yo tendría que haber dado a conocer que a los estudiantes les gustaba descubrir, manipular y les gustaba la naturaleza, porque eso es lo que yo estoy escogiendo también para este diseño. También en la experiencia de aprendizaje tengo que decir dónde vamos a realizar esa clase. Aquí dice en el patio del jardín, cómo voy a organizar previamente este espacio y qué medios iré utilizando para presentar la información. ¿A qué nos estamos refiriendo aquí? A los estilos y formas de aprender que presentamos en la caracterización. Entonces digo que pueden ser de diferentes medios, a través de imagen, de grandes insectos, reproduzco sonidos de la naturaleza y exhibo los materiales que utilizaremos: lupas, frascos observadores, tablet, libreta de registros. Esta diversificación, porque aquí tengo que demostrar que tengo grupos en mis aulas y que tengo que atenderlos a estos grupos, por lo tanto presenté la información distinta, la preparé, organicé antes, va a permitir que los niños, independiente de su estilo, comprendan la propuesta que estoy generando de esta clase. Y aquí también tengo que ir dando, no solamente relatando de manera general, sino que también tengo que ir diciendo, por ejemplo, en el caso de Pedro, como es un estudiante que tiene problemas visuales, yo le imprimí una hoja grande donde él pudiera ver los insectos. Es decir, aquí también tengo que ir diciendo ejemplos concretos de lo que yo fui preparando en mi clase. Durante el desarrollo, organizo al grupo en 3 equipos de investigadores, considerando sus diferentes ritmos y estilos. Cada equipo tiene una forma distinta de registrar descubrimientos. ¿Por qué? Porque también yo tengo que generar en esta descripción de la clase que el estudiante pueda tener más de una forma de expresar lo que aprendió. Porque como tengo diversidad en el aula, nunca puedo pensar de que todos van a representar el aprendizaje o van a demostrar este aprendizaje nuevo solo de una manera. Entonces, por ejemplo, yo comento acá, el primer grupo utiliza lupas y frascos observadores, el segundo documenta con tablet y el tercero realiza dibujos de observación. Los equipos rotan cada 12 minutos y le doy también la posibilidad de conocer las distintas estaciones y formas de exploración. También en la descripción de la clase debo mencionar que durante este proceso yo reconozco que hay estudiantes que tienen necesidades educativas especiales o necesidades de apoyo. Y como reconozco, también digo qué es lo que yo hago en esta clase. Acompaño más de cerca a los niños que requieren apoyo, regulo sus comportamientos, ofrezco tarjetas de pictogramas y proporciono lupas de diferentes tamaños. Yo menciono acá qué es lo que yo tengo preparado para atender a la diversidad y generar estrategias también diferenciadas. En el cierre, la experiencia se realiza nuevamente en semicírculo, pero esta vez ofrezco diferentes opciones para que los niños compartan sus descubrimientos. Pueden mostrar sus fotografías, explicar con dibujos, usar micrófonos para describir lo que encontraron o incluso representar corporalmente los insectos observados. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy buscando también formas donde ellos puedan ir representando lo que aprendieron. Entonces, cuando describo esta clase, ¿qué me piden? Me piden
que logre que los estudiantes sean protagonistas de su aprendizaje y lo van a hacer en la medida que yo diseño experiencias considerando sus intereses, sus formas de aprender, sus necesidades educativas y atendiendo a esta diversidad. Y en la medida que yo diseño esto, yo genero estudiantes protagonistas de su aprendizaje, activos, que además les ofrezco distintas formas de demostrar lo que están aprendiendo. Y siempre, si ustedes se dan cuenta de lo que yo les voy marcando de rojo, son focos importantes que considerar, pero siempre ejemplificando, siempre diciendo cómo se va realizando esa actividad. Cuando me piden los focos también deben estar diferenciados. Si yo quiero postular el destacado, estos focos tienen que estar diferenciados. Y yo les presento, por ejemplo, acá dos focos que pudo haber presentado. Uno es la comunicación de descubrimiento. ¿Cuáles van a ser las conductas observables diferenciadas? El grupo con mayor autonomía es capaz de describir tres o más características físicas de los insectos, establece comparación entre diferentes insectos y utiliza vocabulario preciso para nombrar partes del cuerpo de estos insectos. El grupo que está en desarrollo menciona al menos dos características. ¿Se dan cuenta que el de arriba tenía tres o más? Al de desarrollo, dos. Señala similitudes entre insectos. En el anterior tenía comparaciones. Utiliza palabras básicas para describir los insectos. El de arriba tenía un vocabulario más variado. E incluso mencionaba las partes del cuerpo de los insectos. Y el grupo que requiere más apoyo identifica al menos una característica del insecto, responde a preguntas cerradas y nombra a los insectos encontrados. ¿Qué estoy demostrando ahí? Que soy capaz de darme cuenta que no todos aprenden al mismo ritmo, pero sin embargo, a cada uno, a cada grupo, yo puedo irle asignando focos, desafíos y irme fijando en qué grupos se ubican y cómo yo genero nuevas estrategias para que ellos puedan ir logrando el aprendizaje. Otro foco podrían ser las habilidades sociales y el trabajo colaborativo. Recuerden que también, si es que mi objetivo de la clase es tridimensional y tiene una actitud, tengo que tener un foco de actitud. Si presento mi objetivo de la clase con una actitud, y ahí voy a tener el destacado, el que revise mi portafolio va a buscar en este foco dónde está el foco relacionado con la actitud. Y también lo puedo dividir en dos o tres grupos. Por ejemplo, el con autonomía escucha atentamente las intervenciones de sus pares, el en desarrollo espera su turno para participar y el que requiere mayor apoyo permanece en el círculo durante las presentaciones, pero con apoyo directo. Se dan cuenta que ahí voy haciendo la diferencia de este proceso que se va implementando. Y en las estrategias de evaluación tengo que durante los distintos momentos tengo que demostrar qué es lo que fui haciendo. Entonces ahí necesito demostrar que durante la exploración en el patio ocupé, por ejemplo, la observación directa. Y a través de la observación directa fui realizando un registro anecdótico para documentar. Que documenté expresiones verbales, formas de manipulación de instrumentos y también realicé un registro fotográfico. Durante los registros de descubrimiento observé las formas de registro y para eso como instrumento utilicé la lista de cotejo diferenciada. Y durante el cierre en semicírculo, durante la presentación, observé las diferentes formas de comunicar lo aprendido y como instrumento utilicé la rúbrica. Aquí tengo también que demostrar, no ya los grupos, porque ya lo realicé en el foco, pero sí tengo que demostrar que durante todo el momento de la experiencia de aprendizaje, yo fui recogiendo información, no solamente al final de esta experiencia de aprendizaje. Entonces aparecen las palabras marcadas de rojo como observación directa, registro anecdótico, registro fotográfico, lista de cotejo, rúbrica. ¿Por qué? Porque también tengo que demostrar que tengo dominio de distintos instrumentos para recoger información, fotografías, pautas, pueden ser trabajos de los estudiantes también. Y de esa manera tengo la experiencia de aprendizaje. Luego, cuando tengo las tres, debo seleccionar una y fundamentarla. Y aquí, ¿qué es lo que me piden? Si es que los SOA y OT fueron seleccionados en función de quién, de las
características de los párvulos y si las decisiones pedagógicas de planificación y evaluación se basan en las características. Si en la caracterización dije que tenía 3 grupos en el área cognitiva, mis focos tienen que ser de 3 grupos, mi experiencia de aprendizaje, tengo que tener actividades para los 3 grupos, por lo tanto aquí tengo que fundamentar qué debo explicar y qué debo ir relacionando de esta experiencia de aprendizaje. ¿Cómo lo realizo? Tengo que fundamentar por qué escogí este objetivo específico. Y tengo que decir a qué característica que en la descripción presenté corresponde. ¿Se dan cuenta que es muy importante la caracterización? Porque todo se va ordenando a partir de la caracterización. Y tengo que fundamentar, por eso se llama fundamentar, porque tengo que decir por qué esa actividad, ese objetivo de la clase, yo lo escogí, qué quería desarrollar en él. Y aquí tengo que responder a las características identificadas en mi grupo. También tengo que fundamentar mi diseño de experiencia. ¿Por qué organicé de esa manera los grupos? ¿Por qué hice diversificación de materiales? ¿Por qué necesité tablet, lupa? ¿Por qué necesité láminas impresas en grande? ¿Verdad? ¿Por qué roté de actividades? ¿Por qué quise que cada 12 minutos los estudiantes fueron rotando los grupos de actividades? Por lo tanto, fundamento el diseño de la experiencia y también tengo que fundamentar las estrategias de evaluación. ¿Por qué fui observando o registrando información en distintos momentos de la clase? ¿Por qué utilicé instrumentos variados? ¿Por qué utilicé fotografías? Porque quizás, por ejemplo, después en las fotografías con mi equipo de aula analizamos ciertas conductas que observamos en el momento. ¿Por qué elegí esta lista de cotejos diferenciadas por grupo? ¿Por qué también trabajamos el registro anecdótico? Y también puedo mencionar por qué fui realizando actividades mediadoras graduadas, por qué realicé trabajos en grupo, por qué fui apoyando a estos niños, por ejemplo, los más avanzados, por qué di preguntas abiertas, por qué a los que en nivel medio hice preguntas más guiadas y por qué a los en nivel más bajo realicé preguntas cerradas. Aquí ya fundamento todo, por lo tanto aquí tengo que fundamentar desde el objetivo, desde el diseño y desde las estrategias de evaluación. Cuando fundamento esto, paso a lo que es la tarea de análisis de la implementación. Y también aquí tengo que analizar una experiencia a partir de evidencias y registros. Una de las 3 escojo, pero tiene que ser donde tenga más registros, porque aquí ya tengo que adjuntar la tarea. Por lo tanto, cuando adjunto las tareas de los estudiantes, puedo adjuntar fotografías, registros etnográficos, trabajos de los estudiantes, videos, ¿verdad? Y aquí cuando adjunto esto, tengo que analizar la experiencia a partir de evidencias y registros y voy viendo los logros que van teniendo los estudiantes. Y también en esta tarea debo analizar cómo yo preparé e implementé un juego libre o una actividad lúdica. ¿Cómo realizo eso? Para analizar la experiencia de aprendizaje, tengo que obligatoriamente adjuntar registros y documentación, porque aquí debo reflexionar críticamente mi práctica. Aquí no me van a evaluar porque yo me trate de mostrar perfecta. Aquí lo que van a evaluar en mí es la capacidad de análisis crítico que yo tengo de la forma como yo diseño mi experiencia de aprendizaje. Por lo tanto, tengo que adjuntar los registros y tengo que concluir ciertos aprendizajes que lograron los párvulos. Como en la experiencia de aprendizaje identifiqué los focos, los instrumentos y los momentos de evaluación y la estrategia de evaluación, aquí ya comienzo como a reflexionar y a analizar una de ellas. Y digo, por grupo, como lo hice por grupo los focos, también puedo ir diciendo cuáles fueron sus logros. Voy también pensando y reflexionando sobre mis decisiones pedagógicas si fueron las oportunas. Eso nos pasa siempre, ¿verdad? Nosotros cuando estamos en el aula con nuestros párvulos, siempre durante el proceso estamos constantemente viendo si nuestras decisiones pedagógicas fueron las mejores. Eso es lo que tenemos que hacer acá.
Lo hacemos siempre, la diferencia es que ahora tenemos que escribirlo y probablemente nos va a demorar un poco más de tiempo, pero lo vamos a lograr demostrar. Y además, cuando soy capaz de analizar las decisiones pedagógicas, doy a conocer los desafíos pedagógicos. ¿Cuáles van a ser los desafíos pedagógicos que en otra oportunidad tengo que tratar de dar a conocer? Cuando redacto este análisis de la experiencia, tengo que primero concluir sobre el aprendizaje y digo, ¿qué es lo que lograron los estudiantes? Y también lo divido por grupo, porque anteriormente vengo desde la caracterización diciendo que atiendo a la diversidad, por lo tanto aquí también tengo que concluir qué es lo que los estudiantes lograron. También tengo que analizar las decisiones pedagógicas y tengo que ser muy crítica en decir cuáles decisiones favorecieron el aprendizaje y cuáles dificultaron el aprendizaje. Si yo analizo esta tarea y solo digo lo que logré, no voy a poder ubicarme en la categoría destacado porque aquí esperan en mí el mayor de los análisis. ¿Por qué? Porque después viene en el punto 3 desafíos para el trabajo futuro. Entonces, si yo no tengo dificultades, ¿cómo podría tener desafíos para el trabajo futuro? Entonces, tengo que primero concluir sobre lo que se logró. Tener bien claro cuántos niños se ubicaron en cada categoría y qué es lo que lograron. Luego tengo que decir qué decisiones favorecieron. Por ejemplo, que promoví la participación, que facilité el trabajo entre pares, las lupas incentivaron la exploración profunda, pero también que dificultó, por ejemplo, que quizás los 12 minutos de rotación fue un tiempo muy pequeño, muy acotado y no alcanzaban los estudiantes a rotar de un espacio a otro. Que quizás la proximidad entre los grupos causó distracciones. Y después, para llegar a la respuesta 3, tengo que lograr estos desafíos para el futuro. Y ahí tengo que plantearme también los siguientes desafíos. ¿Qué volvería a ordenar? Volvería a ordenar seguramente los tiempos de rotación. Reorganizaría mejor en el aula los espacios de trabajo. Mediaría quizás a través de grupos, de los estudiantes que están en grupos avanzados, los ubicaría en otros grupos. Entonces tengo que pensar en estos desafíos desde los tiempos, los espacios, los recursos, desde la mediación, cómo cambiaría la mediación o cómo la mejoraría a futuro y cómo también evaluaría. Para ubicarme en la categoría destacado, este análisis de la experiencia tiene que tener muy claro las conclusiones para el aprendizaje, el análisis de las decisiones y los desafíos para el futuro. Luego viene la tarea de juego libre. En la tarea de juego libre lo primero que tenemos que saber que toda la teoría nos dice que el juego libre es una actividad esencial para el desarrollo integral de los estudiantes. Y si nos dice la teoría eso, tenemos que saber que planificar o diseñar una actividad de juego libre es porque mi estudiante se va a desarrollar en las distintas áreas. Entonces, aquí, ¿qué es lo que debo demostrar? Que soy capaz de analizar una instancia de juego libre dando cuenta de los roles que yo asumí y la información que pude recoger. Y soy capaz de demostrar a través de ejemplos, y en realidad a lo largo de todo el portafolio debo dar ejemplos, de que puedo planificar esta actividad de juego libre y muestro flexibilidad en las iniciativas de los estudiantes y soy capaz de levantar información que me va a servir para futuras experiencias de aprendizaje. ¿Cómo realizo el juego libre? Tengo que generar una instancia donde se potencie el juego libre o la actividad lúdica. Tengo que preparar antes el ambiente. Un juego libre no es que ellos salgan al recreo y jueguen, sino que yo tengo que prepararlo porque como tengo la certeza que el juego libre es un desarrollo integral y el estudiante desarrolla habilidades sociales, habilidades motrices, habilidades sensoriales, por lo tanto, como desarrolla distintas habilidades, preparo este ambiente. También tengo que saber que mi rol y mediador en los juegos no es lo mismo que en una experiencia de aprendizaje. En una experiencia de aprendizaje yo voy induciendo el aprendizaje. Aquí lo preparo y en el momento que se ejecuta el protagonismo de los estudiantes yo me retiro para observar
ciertos comportamientos y aprendizajes y habilidades desarrollados por ellos. Y también concluyo de las instancias de juego, cuáles fueron los logros o lo que pude observar de esta instancia. ¿Cómo lo redacto? Tengo que primero describir la instancia de juego. Tengo que decir dónde se desarrolla esta instancia, con qué materiales yo contaba, cuánto duró esta instancia, en qué parte de la jornada se ubicaba, después del desayuno, después del almuerzo. También tengo que decir cómo yo fui preparando el ambiente. Si preparé rincones, qué rincones y qué es lo que tiene cada rincón. Tengo que decir cuál fue mi rol en esta instancia de juego, cuál fue mi acompañamiento y mediación durante este juego y en qué consistió mi rol. Por ejemplo, en registrar sistemáticamente las interacciones, mediar conflictos cuando fuera necesario y enriquecer el juego a través de preguntas abiertas. Y doy ejemplos. Puedo decir mediar conflictos porque ocurrió esta situación. Puedo también ir ejemplificando para que quien lea mi portafolio lo vea real, lo vea auténtico, vea que es algo que efectivamente ocurrió durante ese proceso. También en la instancia de juego libre tengo que analizar decisiones pedagógicas. Tengo que decir en relación a la organización del espacio, ¿por qué quise que fuera 4 rincones? Y vuelvo a la caracterización. Por ejemplo, hay grupos de mayor necesidad de movimiento y exploración, hay intereses como preferencias de juego de construcción y dramatización, por lo tanto esto tendría que tenerlo también en la caracterización. También, ¿cómo organizo la necesidad de promover interacciones entre pares? Tengo que también dar cuenta en este análisis de decisiones pedagógicas qué recursos y materiales seleccioné, qué cantidades, qué interacciones quería promover o fomenté en este juego libre. Y por último, en este juego libre tengo que concluir sobre los aprendizajes que se lograron. Y para ubicarme en la categoría de destacado, las conclusiones deben ser amplias en el sentido de decir si tuvo desarrollo motriz, desarrollo cognitivo, desarrollo socioemocional, aprendizaje emergentes que pudieran ocurrir y valores y actitudes que logré observar. Por lo menos un juego libre debiese tener 3 áreas de desarrollo que debo describir. Y es importante los valores o la parte socioemocional también, porque es parte también de este juego libre. Entonces, cuando logro generar las conclusiones, no lo hago general, si es que no, más bien voy por área de desarrollo que fui observando. Y como fui observando y fui analizando, también puedo ir agrupando estudiantes. Puedo decir 12 niños, pero también puedo decir el 20%, también puedo decir la mitad de los estudiantes, la tercera parte de los estudiantes. Es como a ustedes les quede más cómodo, pero es lo que ustedes tienen que representar de distintas áreas de desarrollo que generó este juego libre. Y por último, en el módulo 1 tenemos la tarea de reflexión pedagógica. Nuevamente, ¿qué es lo que tengo que demostrar acá? Que yo soy capaz de generar una instancia de reflexión con la familia. Una instancia donde trabajé con la familia, pero aquí es muy importante que se debe potenciar un área de desarrollo de los estudiantes. Y como yo me doy cuenta que esa área está baja, los apoderados quizás también me lo han comentado en la reunión de apoderados, en conjunto yo genero un trabajo con la familia. Y aquí lo mismo, no me evalúan si el trabajo fue maravilloso, sino que me evalúan mi reflexión del trabajo que hago con la familia. Y para eso tengo que describir las estrategias del trabajo con la familia, tengo que describir los progresos, qué progresos tuvo este trabajo con la familia y qué dificultades se fueron presentando. Tienen que haber dificultades porque de lo contrario no existiría un proceso de reflexión. Y por último, tengo que mencionar el impacto de la actividad implementada. Para que yo demuestre este destacado tiene que ser un área, por ejemplo, los estudiantes están con problemas alimenticios, con problemas de higiene bucal, están con problemas de expresión del lenguaje, incluso puedo en este trabajo también incorporar redes de apoyo o este equipo multidisciplinario con quien yo trabajo, si es que es el caso,
Y también lo puedo incorporar como que también realizó talleres con la familia y fuimos buscando mejoras, considerando que el estudiante promueve su desarrollo en el jardín, pero también lo promueve en el hogar. Entonces, tiene que ser un trabajo en conjunto. Cuando redacto esta tarea, tengo que siempre decir de dónde nació. No es que yo haga un trabajo con la familia porque se me ocurrió, tengo que fundamentar cómo nace este trabajo y probablemente puede ser porque en marzo siempre realizamos diagnósticos y a través de las entrevistas pudieron haber ido apareciendo temáticas y voy relatando el aspecto abordado y su relevancia como parte que dijeron las familias que hizo darme cuenta que estaba haciendo una necesidad, que es lo que yo observé también. Por ejemplo, acá da el ejemplo de las batallas diarias a la hora de comer, que tiene que ver con la autonomía alimentaria, que es una preocupación que vio esta educadora de párvulo. Entonces, primero menciono el aspecto abordado y su relevancia. Esta situación me llevó a diseñar una estrategia que involucrara activamente a las familias. También tengo que en la tarea B dar a conocer cómo se hizo, qué estrategia se implementó, cuándo comenzó, qué nombre tenía este proyecto, Aventureros del Sabor. ¿Comenzaron con qué? Con una reunión. ¿Qué se habló en esa reunión? ¿Cómo se organizaron? ¿Qué calendarizaron? ¿Qué establecieron? ¿Qué actividades se realizaron y con qué fechas también pueden ser, ¿verdad? ¿Qué actividades en conjunto organizaron con la familia? ¿Qué compromisos establecidos se realizaron y se fueron cumpliendo? ¿Qué compromisos en el jardín o en el colegio y qué compromisos en el hogar? Tengo que en esta estrategia dar a conocer estos elementos y en la tarea C, en el trabajo con la familia, tengo que analizar los progresos y desafíos. Tengo que decir qué logros pude observar y tengo documentados, tengo la evidencia de esos logros. ¿Qué dificultades concretas se generaron? Por ejemplo, de los logros, ¿cuántos niños lograron los desafíos que teníamos planteados? ¿Cuántos estudiantes no lo lograron o lo lograron medianamente? ¿Qué dificultades concretas se presentaron? Y luego, ¿qué estrategias de mejora se fueron implementando cuando se fueron dando ustedes cuenta de que se estaban presentando dificultades? Y puede ser un trabajo de la familia que ya haya terminado, pero también puede ser un trabajo que continúe en desarrollo. Es decir, aquí, a diferencia del trabajo colaborativo, no nos piden impacto de términos, sino del proceso que vamos evaluando. Por lo tanto, pudiera ser una actividad que todavía no termina. Pero sí tenemos que demostrar que nos vamos dando cuenta de dificultades y vamos tratando de ir mejorando para que este trabajo con la familia tenga más impacto. El foco del trabajo en la familia es que es una habilidad o un aspecto del desarrollo del párvulo que requiere apoyo por parte de la familia y por parte de nosotros como educadoras. Entonces, todas esas tareas son del módulo número uno, que es una pincelada, pero es para que ustedes tengan una primera visión de la importancia de la caracterización, que muchas veces no le tomamos mucha atención y es la base para todo lo que viene a futuro. Eso lo puedo hacer con tiempo porque tengo hasta el cierre del portafolio para completarlo. La clase grabada era la que yo les decía que primero tenemos que pensar y esta clase grabada nos da a conocer 8 elementos que son importantes que tengo que demostrar. Por ejemplo, tengo que dar a conocer en mi clase grabada un ambiente bien tratante. ¿Qué significa eso? Que conozco a mis estudiantes, que los saludo, que nos relacionamos con gestos, eh, que logro conectarme con ellos y todo eso tengo que demostrarlo en la grabación de la clase. La grabación de la clase, el foco está en nosotros. Si bien pareciera que fueran los niños, pero el foco está en cómo manejamos el aspecto corporal, las palabras que utilizamos, qué cercanía tenemos con los estudiantes. Por lo tanto, lo primero que tenemos que demostrar es un ambiente bien tratante.
También tenemos que demostrar que todas las actividades que se realizan los 25, 30, 35, 40 minutos que tenemos que dar a conocer contribuyen a los objetivos de aprendizaje, porque nuestra clase grabada también tiene un objetivo de aprendizaje que también tiene que ser tridimensional, que también tiene que tener conocimiento, habilidad y actitud. También mi clase grabada debe tener promoción del desarrollo del lenguaje, por lo tanto, el estudiante debe demostrar lo que aprendió de lenguaje en sus distintas instancias. No es lo mismo cómo demuestra el aprendizaje un estudiante de sala cuna que a un nivel de transición. Entonces, es la promoción del lenguaje dentro de la etapa de desarrollo evolutivo donde se encuentran los párvulos. También es importante la promoción del protagonismo. El estudiante es el que debe descubrir el aprendizaje. Yo solo genero la entrega del material, genero instrucciones, soy la mediadora, pero el que descubre y después a través del lenguaje demuestra eso que descubrió y que aprendió es el estudiante. Tengo que mostrar un rol de mediación, que soy capaz de darme cuenta que estudiante requiere apoyo, que estudiante lo está logrando. Tengo que retroalimentar constantemente, ir viendo que estudiante se está equivocando, hacerlo reflexionar en torno a eso, ¿verdad? Tengo que reconocer sus logros y esfuerzos, es decir, aunque sea un nivel de sala cuna, tiene que estar el bien, lo podemos lograr, los gestos, el tocar al estudiante, ¿verdad? Que sienta que efectivamente nos damos cuenta de sus reconocimientos y logros. Y tengo también que generar explícitamente la promoción de equidad de género. El ambiente bien tratante se espera que nosotros generemos y sostengamos durante toda la grabación el respeto y la respuesta sensible a las necesidades de los estudiantes. Es importante nuestro tono de voz cálido, hacer contexto visual, anticipar transiciones, es decir, irles diciendo a los niños qué viene después, porque eso es respetar también a aquellos estudiantes que requieran de que la rutina o la ruta de aprendizaje esté con anterioridad. Responder oportunamente cuando un niño necesita contención. Eso es lo que revisan en nosotros en este ambiente bien tratante. ¿Qué es lo que observan cuando ven si estamos contribuyendo al objetivo? Que todas las actividades que realizan los estudiantes deben estar alineadas con los objetivos específicos propuestos. Por lo tanto, si mi objetivo de la clase dice que ellos van a manipular distintas texturas, debe haber una actividad de manipular distintas texturas. Si dice que ellos van a escuchar distintos sonidos y van a tratar de representarlo, también. Si dice que ellos van a representar a través de un teatro de sombras, con su cuerpo los gestos que ven en el teatro de sombras, tengo que tener eso como actividad explícita. Aquí dice, ejemplo, si el objetivo es desarrollar la motricidad fina, incluir actividades como enhebrar cuentas o modelar con plasticina. ¿Cómo promuevo el desarrollo del lenguaje? Tengo que tratar de promover que el estudiante se exprese de manera oral, corporal o escrita. Por ejemplo, hacer preguntas abiertas, ampliar la respuesta de los niños, leer cuentos interactivamente, pensando en los niños más grandes. En los niveles de sala cuna tengo que trabajar mucho con lo que es el sonido y la reproducción de sonidos de los bebés, que se vea ese desarrollo del lenguaje propio. Tengo que modelar sonidos, por lo tanto aquí tengo que pensar en una actividad donde ellos se tienen que expresar oral o de manera escrita o corporalmente, pero el lenguaje lo tienen que representar. En lo que es la promoción del protagonismo, ellos tengo que fomentar una participación activa entre ellos y toma de decisiones de los niños. Por ejemplo, cuando veíamos la actividad anterior y ellos tenían que ir transitando, también pudiera ser que a ellos se les dé la libertad de transitar en las estaciones que ellos quieran, no obligarlos que sean las tres, sino que ellos escojan alguna de las estaciones. Eso tiene que ver también con que ellos tomen ciertas decisiones. También muchas veces puedo dejar que ellos representen de distintas maneras, que
representen el aprendizaje a través de una canción, de un dibujo, expresándose de distintas formas, y eso también se tiene que ver en Sala Cuna, que tengan esa capacidad amplia, que ustedes generen distintas formas de expresión. Entonces aquí hay que permitir que los niños elijan entre diferentes materiales para una actividad. Si es, por ejemplo, una actividad artística, que el estudiante sea el que escoja. Si si tengo distintos sonidos de ciertos materiales también, si tengo que hacerlos explorar, descubrir, ¿verdad? Tratar de ir trabajando eso. Cuando me evalúen la mediación, quieren ver que yo utilice estrategias diversificadas para que los niños avancen en su aprendizaje. Por ejemplo, usar preguntas desafiantes. No es lo mismo decirle a un estudiante, no es así, lo estás haciendo mal, a decirle, a ver, ¿cómo lo estás haciendo? Y yo realizo preguntas para que él descubra si lo está haciendo bien o mal. Esto tiene que ver con ir desafiando ciertos aprendizajes de los estudiantes, y además, cuando sea oportuno y me dé cuenta que el estudiante no lo esté logrando, yo tener la capacidad de modelarlo y proporcionar ese andamiaje que permita al estudiante darse cuenta que no era así y tenía que realizarlo de otra manera. También tengo que retroalimentar, y ellos quieren que nosotros demostremos que nos damos cuenta cuando un estudiante no lo está logrando, y seamos directos en qué aspecto específicamente tiene que tratar de demostrar esa habilidad. Entonces, la retroalimentación también es porque queremos lograr que todos los estudiantes aprenden, y tenemos que demostrar que estamos oportunamente ajustando los procesos de aprendizaje de los estudiantes para irlo conduciendo a este logro de aprendizaje. También nos quieren ver que seamos capaces de proveer una retroalimentación ajustada a través de reconocimientos, reforzándolos positivamente, mostrar gestos y palabras que demuestren que reconocemos sus logros. Y por último, la promoción de la equidad de género, donde tengo que contribuir a desnaturalizar estos sesgos y estereotipos de género, mostrar imágenes de hombres y mujeres con roles no tradicionales. Pero además, para los niños de nivel medio o nivel de transición, yo pudiera hacer una pregunta donde, por ejemplo, estamos con un taller, una actividad de cocina, y yo podría decir, ¿solo las mujeres cocinan? Y comienzo como a preguntarles a ellos, porque aquí tengo que, si algún estudiante desde la casa, desde el hogar, viene pensando que solo las mujeres cocinan, yo tengo que desnaturalizar este sesgo o este estereotipo. Por lo tanto, tengo que llevar a reflexionar al párvulo que es una actividad que lo puede hacer tanto el hombre como la mujer, no tiene que ver con el género, pero lo tengo que decir, tengo que yo incitar a que vaya esa reflexión. Alguien me podría preguntar, pero profesora Carla, ¿y cómo lo hago con los niveles de sala cuna? También lo podemos hacer, pero lo hacemos de manera oral, y tratamos de pensar también que tenemos un equipo de aula. Entonces, también lo digo, y lo digo explícitamente, porque también tengo a mi equipo de aula, que también yo estoy promoviendo ese trabajo dentro del aula. Entonces, aun cuando tengo sala cuna, no es que ustedes no tienen que pensar que no, es que cómo lo voy a decir si los párvulos no entienden lo que yo les estoy diciendo en este lenguaje que se los voy a presentar. Sí, pero está el equipo de aula, y desde ahí ustedes también pueden dar a conocer esta promoción de equidad de género.